Pantera Negra en el periódico elfaro.net, vengo de esa que es la esquinita más violenta del mundo en índices de homicidios por cada 100.000 habitantes. Los tres países del norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala, ocupan uno de los lugares del top 5 de países del mundo con índices de más homicidios por cada 100.000 habitantes. Explico ahora, estoy completamente de acuerdo con todo lo que los y las colegas de la mesa han dicho, pero yo quiero agregar dos especificaciones más que para mí son muy importantes, estando desde enero de 2011 sumergidos en esa amalgama de violencia que hace que las personas en México se preguntaran algo que para mí es muy válido. Siempre que veían el cruce de los migrantes en esas condiciones nefastas a través del peor de los Méxicos, se preguntaban de qué huían. Si están dispuestos a cruzar esto, ¿de qué demonios huyen los centroamericanos que están dispuestos a cruzar ese terrible México, ese despiadado México, donde por zonas el Estado ha decidido dejar de fungir como Estado? Y es lo mismo que se preguntaron, que algunas revistas estadounidenses para las que trabajo me preguntaron ahora con la crisis, la denominada crisis de los niños migrantes, que era por qué unas madres están dispuestas a enviar a su hijo con un traficante de personas, que es como se les ha dado por llamar a los coyotes, para que lleguen hasta Estados Unidos. ¿Qué tan desalmadas pueden ser esas madres para mandar a sus hijos con un traficante de personas? Yo lo que preguntaría es qué tan desesperada tiene que ser la situación en Centroamérica para que una madre pueda llegar a ese nivel de desarraigo con sus hijos. Yo puntualizo dos cosas que para mí son grandes retos. Yo creo que es hora de que cambiemos la manera en la que al menos Centroamérica no quisiera extenderse a México en la que al menos los tres países del norte de Centroamérica que yo intento entender desde enero de 2011 en temas de violencia, entienden ese fenómeno que es la violencia. Yo creo que se ha generado de una manera muy sencilla para la clase política de entender la violencia. Y esa manera es, hay unos malos, muy malos, creados casi por generación espontánea, que son los que atormentan estos países del norte de Centroamérica. Y ellos son antagónicos, nosotros que somos el Estado y los combates. Yo creo que aquí se han mencionado ya algunos temas como la profunda inequidad que existe en los países centroamericanos. Una persona en Centroamérica que le paga $15 semanales a una mujer porque vive en su casa para hacer los quehaceres domésticos, en una zona de alto poder adquisitivo, jamás pensará que un pandillero salió de su casa y no de un barrio marginal, salió del encierro que él le dio a la madre de ese muchacho que tuvo que criarse solo gran parte de su juventud y de su niñez y adolescencia. Mientras no entendamos contextos históricos de la violencia como la gran responsabilidad que este país tuvo en la generación de las dos grandes pandillas que atormentan Centroamérica, la Mara Salvatrucha y el barrio 18, que nacieron acá, en el sur de California, y no allá. Nosotros enviamos migrantes y Estados Unidos lo también. Mientras no entendamos que Estados Unidos tiene un papel fundamental en las deportaciones que implementó en los primeros años de la paz decretada en Centroamérica, para que esos 4.000 deportados, más o menos, según investigaciones principalmente de Franco El Salvador, se convirtieron actualmente, según el ministro de Seguridad y Justicia, en cerca de 60.000 miembros de pandillas, en un país con 6.2 millones de habitantes. Va a ser muy difícil que la presión ante Estados Unidos, cuando surgen cuestiones como la crisis de los niños migrantes, podamos hacerle entender a este país que tiene gran responsabilidad, porque los ciclos migratorios son un círculo cerrado. Mientras no entendamos así el fenómeno de las pandillas, será muy difícil que se generen argumentaciones válidas para crear políticas públicas efectivas. Mientras se crea que es, como se viene implementando desde 2003, un combate con planes mano dura, super mano dura, plan escoba, cero tolerancia, puño de hierro y otros estúpidos nombres que les ha dado por ponerle a planes centroamericanos de combate a la violencia, es muy difícil que ese fenómeno que pone las condiciones para que mucha gente se vaya, cambie de alguna manera. Yo creo que es muy importante, digo, como reto uno, cambiar la manera en la que
la clase gobernante entiende la violencia y en la que nosotros permitimos que lo entienda. Y en segundo lugar, yo creo que es muy importante cambiar la concepción de lo que los migrantes representan, al menos en el norte de Centroamérica. Los migrantes siguen siendo ejemplos heroicos, siguen presentándose en la lógica dominante de comunicación como hermanos lejanos, incluso tienen un monumento de este tipo en El Salvador. Siguen viéndose como un ejemplo de éxito cuando abren un restaurante exitoso en Los Ángeles, al que la comunidad asiste comúnmente. Siguen viéndose como un ejemplo de éxito cuando se manejan las cifras oficiales que nos dicen que se acerca al 20% del Producto Interno Bruto en El Salvador, el envío de remesas y su circulación, la remesa en éxito. Y siguen viéndose, en el peor de los casos, como un ejemplo criminalizado a la hora de ser devueltos de la peor forma, que no es en la forma de dinero, sino en la forma de deportados. Yo creo que es hora de que como organizaciones, ustedes, como periodistas nosotros, que hemos cubierto lo que ocurre a los expulsados de Centroamérica, empecemos a hacer alguna presión ante los gobiernos de países expulsores de migrantes. Yo creo que en la gran y justa pelea por los derechos migratorios de los migrantes dentro de Estados Unidos, nos hemos olvidado de la profunda responsabilidad con nombres y apellidos de muchos de los gobiernos de los países expulsores, a donde finalmente mucha de la gente que está aquí inevitablemente va a terminar regresando a unas condiciones nefastas. Yo no quiero imaginarme lo que gran parte de los niños de esta ola migratoria del año fiscal estadounidense que llegaron recientemente les ocurrirá a muchos de ellos cuando dentro de 10 años sean deportados a un país que van a entender muy poco y a un país en el que si las cosas siguen siendo como son ahora, me refiero a Honduras, El Salvador, Guatemala, y aquí sí podría incluir ciertos estados mexicanos, en los que todos sabemos lo que está ocurriendo actualmente, van a regresar a realidades sumamente violentas. No creo que haya un panorama que indique que las cosas vayan a cambiar de manera a mediano plazo. Y yo creo que en esta lógica de presentación del ser migrante, los estados expulsores han generado una dinámica de comprensión muy útil para sus intereses, pero muy poco útil para los intereses de las personas que van a ser devueltas a sus países. Gracias.